Pues a toda la gente, buenas noches, la que nos están oyendo aquí en TUCAC TV Internacional. Este es el Meditando la Palabra y pues estamos a el segundo día de enero y pues yo creo que se nos va a ir el año igual que el otro, así como rápido, como agua. Y pues le quiero dar la bienvenida nuevamente y este programa vamos a hacer algunas series sobre el gobierno y la Biblia. En, en la Biblia hay algo que nosotros podemos entender o que muchas veces lo describimos como montañas creacionales, esferas creacionales, y algunas de estas esferas creacionales de Dios son Dios, el gobierno y la sociedad o los hijos de Dios. Son tres esferas. Hay más esferas, la económica y otras más. Pero estas tres yo creo que son fundamentales para el desarrollo de un reino o de un país. De hecho, así es como se forma un gobierno o un país. Tiene que haber en este caso, pues en el huerto de Edén estaba Dios como gobernante, como juez, estaba un territorio que era el huerto de Edén y un pueblo que era Adán y Eva, o el varón y la varona, o en hebreo Ish y Isha. Y dentro de estas tres esferas, el gobierno trata de mediar a través de leyes o instrucciones, más bien son instrucciones, no leyes. Son instrucciones que deja Dios para poder organizar al pueblo. Y en esas tres esferas deberían de caminar juntas, pero antes de seguir, yo quiero hacer una oración al Todopoderoso y pedirle que Él nos dé el discernimiento, que Él nos dé, que nos revele la palabra de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias por permitirme estar aquí en este lugar. Te pido que tú seas conmigo, que tú me bendigas, que tú me sazones, Padre Santo, la palabra que se va a escuchar y que la pueda entender, pueda ser revelada para la gente que nos está mirando, que nos está escuchando. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a poner un gobierno. Yo vivo en México y en México ahorita estamos pasando por una situación difícil. Eh, Cuando Dios instaura un reino, lo instaura de esa manera, como ya les expliqué. Hay un Dios que dirige, que organiza a través de leyes, hay un territorio y bueno, pues eh, confiamos y creemos que Él es bueno y que siempre todas las cosas van a ser para que nosotros caminemos bien en justicia. Pero muchas veces, por no, nosotros un día, bueno, vamos a poner la historia de Israel como ejemplo. Él era el rey, él era el gobernador de ese territorio, pero el ser humano desobedeció las leyes y fue expulsado. Después se hizo se hizo de otra persona a través de Abraham y él empieza a hacer otro reino, un reino especial.
que le da también leyes. En el Éxodo 19, cuando salen de Egipto al pueblo, y también dice que en ese pueblo iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Es una promesa que le da Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3. Esas leyes ya estaba dispuesto, y nuevamente les quiero decir, pues un rey, un gobernante que era justo. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, paz, justicia. Gozo, paz, justicia. Esa es la clave del reino de donde estaba caminando el pueblo de Israel. Se los voy a compartir porque luego hay gente que aquí me está viendo y que no son, pues no son nacidos a leer la palabra de Dios. Y yo los invito a que hagan un esfuerzo y que este principio de año, pues traten de leer una porción de la palabra de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese reino de Dios es justicia porque es justo, es paz, nos da tranquilidad, nos da todo, y gozo porque pues vivimos bien y dependemos de Él. Ahora, un reino humano debe tener estas características, que sea un rey, un gobernante que sea justo, que a través de ese gobierno nos dé paz y nos dé gozo. Esa es la característica que debe de haber. Pero también dice en su palabra de Dios, dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de pues de a quién vamos a elegir. En Oseas, capítulo 4, eh, Oseas, el profeta, dice, oigan palabra de Jehová, hijos de Israel. Le dice a ellos, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando no hay conocimiento de Dios, empieza algo que se llama humanismo. Y ese humanismo es una filosofía griega de lo que yo creo que es bien. Por ejemplo, hay una gente que ve un vaso medio lleno, pero hay otra gente que ese mismo vaso y con la misma cantidad de líquido lo ve medio vacío, desde su propia perspectiva. Ese es humanismo. Otro ejemplo, pues que me disculpen, pero hay gente que son mujeres, pero ellos desde su perspectiva se ven como hombres. O hay hombres que desde su perspectiva se ven mujeres. Ese también es un pensamiento humanista. Bueno, cuando no hay, dice, oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando no tenemos eso, esa verdad, ni hay misericordia, ni conocimiento de Dios, ¿qué nos pasa? Actuamos de esta manera, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Eso es como el testimonio de un país donde no hay temor de Dios o una gente que no tiene temor de Dios. Aquí en México hay un estado laico. Un estado laico no es un estado que no prohíbe hablar de Dios, sino simplemente que se respetan todas las manifestaciones
o doctrinas o religiones que tenga cualquier individuo. Eso está bien hecho, pero hay otros que lo confunden y creen que un gobierno laico quiere decir que no se prohíbe hablar de Dios, y es mentira. Bueno, entonces dice aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo te voy a olvidar, bueno, de tus hijos, dice así. Este profeta Oseas, que quiere decir salvación, él estuvo profetizando en el tiempo de los reyes, en específico de los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá, y en tiempo de Joás, rey de Israel, se dividió el reino. Y entonces tú puedes ver por qué dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque empezaban a hacer cosas malas, porque se olvidaron de Dios, de las leyes o instructivo de Dios, porque nosotros tenemos una Biblia que es un instructivo, ¿no? Un instructivo es para que se maneje mejor las cosas, una licuadora, un refrigerador, una televisión, todos traen su instructivo. Nosotros tenemos un instructivo. Bueno, entonces, porque les faltó conocimiento, fueron destruidos, fueron llevados a Babilonia como esclavos. Ahora, en el capítulo 8 de Samuel, creo que sí, de primera de Samuel, creo que sí es 8. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel era un buen juez, era un buen profeta. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de segundo Abías. Eran jueces en Beerseba, nos está dando información. ¿Mm? Pero estos jueces no anduvieron los hijos por los caminos de su papá Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Primera de Samuel. Permítame nada más tantito. Estoy en segunda de Samuel. Es que tengo aquí mi Biblia y se las quiero compartir. Dice, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjate, este pasaje me va a servir de ejemplo porque en México, voy a hablar de México. Si alguien tiene un comentario sobre otro país que le haya pasado lo que aquí, me pueden, pues me pueden echar la mano y me pueden ayudar. También, si alguien quiere llamar aquí, ahí tenemos los teléfonos para que nos llamen, nos manden un mensajito y pues puedan participar, porque como siempre yo les he dicho, nosotros, todos los que trabajamos en la barra de Tucac TV Internacional, pues no tenemos la verdad. La verdad se llama Jesucristo y Él es el que, y además es el camino y la vida. Así que pueden hablar, pueden comentar. Bueno, resulta que ellos pidieron un rey
a consecuencia de que los hijos de Samuel empezaron a gobernar mal. Aquí en México pusimos a un presidente porque, y no todos, fue un 40 y tantos por ciento los que participaron. Los demás se abstuvieron, pero pues el abstenerse de participar, pues es como lavarse las manos, como un día lo hizo Pilatos. Mm, Y bueno, ahí pagamos las consecuencias, ¿no? A gente que no le importa. Pero entonces ganó ese presidente porque estaban hartos de los anteriores gobiernos, porque habían actuado mal. Entonces, es lo que vemos aquí con Samuel. Samuel, el pueblo de Israel pidió un rey porque sus hijos de Samuel no hicieron las cosas correctamente. Entonces, bueno, pues no le agradó a Samuel esto que les pidieran un rey y habló con Dios y Dios le contestó de esta manera, dice, Samuel dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine, no gobierne sobre ellos. Y bueno, pues así es como escogen a un rey. Pero también les dice que cómo iba a ser ese rey. Pero como ya estaba todo preparado por Dios, porque pues Él es el principio y el fin, dice aquí en Deuteronomio 17, fíjate lo que es Dios en su omnisciencia. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, dice, a ver, Moisés, dice, le está profetizando Dios, cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, entonces le está profetizando a Moisés que iba a pasar esto, que un día iban a poner a un rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel actuaron mal y desecharon al mejor rey que hay. Entonces dice, bueno, entonces tienes, y entonces aquí hay algo muy importante. Ciertamente, o sea, no por el enojo vas a escoger a cualquiera, sino ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Le dice que tenga cuidado con el que va a poner, porque puede pasar esto. Entonces, aquí la gente que votó por López Obrador, le vamos a poner nombre, ¿no? López Obrador, no meditaron, no pensaron y nada más votaron porque estaban hastiados. Es cuando pues, yo veo muchas veces que hay damitas que se van con otro hombre porque les habló bonito al oído, dejaron al otro marido, pero nada más porque les habló bonito, pero no pensaron que si trabajaban, que trabajaba, si este no iba a ser igual que el otro, nada más se fueron porque les habló bonito y porque estaban hastiados del otro. Entonces, dice Dios, mediten a quién van a poner, no a cualquiera. Dice, pero al que escoja no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, dice, tienen que ponerse abusados al escoger. Y aquí en México, desgraciadamente, lo que nos pasó fue que porque estábamos hastiados,
de unos gobiernos que a lo mejor no nos satisfacían al 100%, cometimos ese error. Muchos, el 50% de la población mexicana, de los ciudadanos que pueden votar, no lo hicieron, se abstuvieron. Y estas son las consecuencias. Entonces, nosotros tenemos la culpa de todo lo que nos está pasando en México. Y a lo mejor en otros países, ¿no? No sé cómo estén viviendo en otros países, pero tenemos que, dice la palabra de Dios que Dios pone y quita reyes, pero nosotros podemos ser ese dedo, ese instrumento como un día lo fue Samuel cuando fue a ungir al rey David. Voy a leerles un pasaje que está en Éxodo 17, creo que sí está en 17, cuando salieron de, de Egipto, perdón. Dice, Yetro era suegro de Moisés, se había casado con Séfora. Dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él le envió, y me voy a pasar hasta el 13. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, perdón, a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es lo que le decía a él, ¿no? Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Le estaba dando ese consejo, ¿no? Oye ahora mi voz, la voz de un sacerdote, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Fíjate que aquí había dos esferas, la esfera religiosa, lo que es el sacerdocio y el gobierno, ¿verdad? Entonces deben ir unidos, no separados. Y el diablo separó, ¿no? Separó todo para modo de que no giren así como deben girar en armonía juntos. Y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo, para que ya mengue la carga que tú tienes. Pero aquí hay algo muy importante que tú como ciudadano y yo como ciudadano aquí en México y en otros países también, digo yo porque lo estoy viviendo. Dice, debemos escoger qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, que crean en la palabra de Dios como un consejo. Varones de verdad.
y sobre todo que aborrezca la avaricia, y esto es muy importante para nosotros, para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo hoy. Vimos a una persona que toda su vida no trabajó, nunca trabajó. Siempre fue líder de un político, siempre vivió del gobierno. Es más, él decía que nada más vivía con 200 pesos y era lo único que traía en su cartera. Entonces desde ahí vemos que no es temeroso de Dios, porque era mentiroso y es mentiroso. Pero más no nos fuimos por el perfil, sino nos fuimos ¿por qué? Porque lo que le pasó al profeta Samuel, sus hijos empezaron a actuar mal y hastiados pidieron un rey. Nosotros, con tal de cambiar de gobierno, pues hicimos algo que fue indebido. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en la persona que tuviera estos valores, que fuera varón de virtud, temeroso de Dios, que aborrezca la avaricia y pagamos las consecuencias. Y luego ya, pues ya, de añadidura, pues ya hoy nos está gobernando una varona, una mujer, pero que yo creo que cualquier psicólogo nos daría un consejo de por qué mujeres no manejan aviones, por qué mujeres, hay cosas que no les permitió a la mujer, no porque sea discriminada, sino porque su reacción de ellas es muy diferente a la de un varón. Yo te lo puedo decir aquí nada más una cosa muy concreta, ¿no? Un varón es más frío y una varona es más sentimental. Digo, no son la regla, hay excepciones, pero nosotros vemos eso. Bueno, yo veo eso. Por mi parte, en esta hora es todo. Vamos a seguir con las charlas, el gobierno y la Biblia, que deben de ir unidos para poder llegar a a un buen gobierno que camine bajo las leyes de Dios. Bendiciones, soy su amigo, el apóstol José Luis Valdetano, y nos vemos primeramente Dios en otro relato, otro pasaje bíblico que nos diga y que nos ponga ejemplo de cómo debe de gobernar las esferas. Tenemos un territorio, necesitamos nada más poner a alguien que sea temeroso de Dios, varón de virtud y que aborrezca las riquezas. Bendiciones.